Damos gloria a Dios. Qué privilegio tan maravilloso que Dios en su infinita misericordia nos permite una vez más encontrarnos aquí en reflexión de bendición para poder juntos exaltar y glorificar al Señor. Vamos a mirar un tema maravilloso y precioso que Dios nos ha regalado y queremos que nos acompañe para que podamos gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios. Este tema es maravilloso porque es importante que nosotros podamos analizar lo profundo de nuestro corazón. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. El tema que vamos a tratar es lo oculto del corazón. El corazón tiene venitas pequeñas y nosotros no vemos el palpitar del corazón, solo lo sentimos. Y por eso es importante que nosotros podamos entender que en la parte física del corazón, nuestro corazón es tangible, el físico, el que tenemos nosotros. Nuestro corazón tiene unas venas que por supuesto usted y yo no conocemos, pero el corazón del hombre, hablando en términos espirituales, es el corazón intangible, aunque no vamos a hablar exactamente de esa parte, pero vamos a hablar de lo oculto del corazón. Leemos la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo que en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lamentable y tristemente nosotros como seres humanos tenemos una tendencia, el ser humano tiene la tendencia a equivocarse, a pecar, a hacer lo malo. Es atraído lamentablemente muy fácil por lo malo. Por eso es importante la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos perseverar en el Señor legítimamente para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que nuestras fuerzas tienen un límite, por eso necesitamos las fuerzas y el respaldo de Dios para poder vencer, para poder lograr el objetivo primordial que es la salvación, pero también poder servirle al Señor para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que el mayor privilegio de nosotros como seres humanos, como creación de Dios, es tener una reconciliación con Dios Padre a través de Dios Hijo, bajo la guianza de Dios Espíritu Santo. Pero un privilegio enorme que Dios nos da después de la reconciliación y el perdón es poder servirle, amarle, seguirle para la gloria y la honra de Dios y vivir para Él. Entonces, por eso es importante que entendamos que ciertamente no hay hombre, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Pero no es esta una justificación, sino que debe ser una perseverancia, una lucha continua y constante. Recuerde que nosotros debemos de tener un corazón que limpio, un corazón contrito, un corazón humillado para la gloria y la honra de Dios. Nosotros debemos de tener un corazón. Allí en el corazón es donde se almacena. El corazón tiene una relación entre el espíritu, el alma y la mente. Es una relación que hay allí. Pero es importante que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón no esté almacenado de cosas, ante todo de secretos. Ahí quiero compartirle algo que encontré por acá y quiero a nivel de introducción. Oculto significa que está escondido, ignorado, que no se deja ver o conocer. Por ejemplo, se puede decir que algo está oculto si está tapado o cubierto. Entonces mire que las cosas ocultas, dice la Biblia, que no son de Dios.
Y cuando en el corazón hay cosas ocultas, o cuando nosotros como esposo le ocultamos algo a la esposa, recuerde que en la injusticia del hombre no obra la justicia de Dios. O cuando es viceversa, o cuando son los hijos a los padres, o los padres a los hijos también muchas veces, o el patrón a los empleados y viceversa, o en la congregación para con el pastor, o el pastor para con la congregación. Esto es mutuo. Por eso es importante tener un corazón. Y la Biblia nos enseña que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. No ocultemos nada en el corazón, porque el corazón no es un escondedero. No es ese cuarto de San Alejo para esconder o guardar cosas ocultas. ¿Sabe por qué? Porque es que del corazón mana la vida. Y entonces, el corazón alegre, dice la palabra del Señor, hermosea el rostro. Entonces, cuando nosotros no ocultamos nada en el corazón, va a haber alegría, va a haber gozo. Pero cuando hay cosas ocultas, siempre va a haber tristeza, va a haber prevención, va a haber amargura, va a haber indisposición. La persona no va a tener paz, sino que va a tener una zozobra, pensando, creyendo que en cualquier momento va a ser descubierto aquello que tiene escondido o tapado o oculto allí en el corazón. Por eso muchas veces hay cosas que no se le cuentan o no se le deben de contar a nadie en determinado momento, pero que sí se le deben de contar a Dios. Y luego el Espíritu Santo nos va a guiar a aclarar lo que tengamos que aclarar con otra persona, si así es. Por eso necesitamos tener el corazón a cara descubierta. Hay un tema musical que una vez escuché y me gusta la letra, es Bajo la Alfombra. Y a veces nosotros o muchas personas suelen hacer, como dice esta canción, levantan la alfombra y debajo de la alfombra guardan toda la basura. Y tapan la basura con la alfombra y llegó la visita y todo está bien aparentemente, todo está adornado, acomodado. Y nadie sabe lo oculto de esa familia, de esa congregación, de esa empresa, de ese hogar, de la misma sociedad, de la misma persona. Por eso hay un dicho en cuanto al avestruz. La avestruz, cuando se ve en peligro, la avestruz, ¿qué hace? Mete la cabeza en un hueco pequeño y el resto del cuerpo, que de por sí es bien grande, le queda descubierto. Así muchas veces es el ser humano. El ser humano guarda cosas en su corazón y cree que nunca van a salir a la luz, que nunca se van a descubrir, porque nunca se lo han contado ni se lo quieren contar a nadie. Pero como Dios es un Dios de luz, como Dios es un Dios de bendición, de transformación, de cambio, entonces Dios saca las cosas a la luz, porque tienen que tener cumplimiento para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre procuremos la transparencia, siempre procuremos para la gloria y la honra de Dios ser esos hombres y esas mujeres transparentes, que andamos con el rostro erguido, con el cuello erguido, que no escondemos ni desviamos la mirada cuando estamos hablando con alguien o nos preguntan algo personal, que pueden preguntar por nosotros en la empresa, en el hogar, en la congregación, en el barrio, y no hay ningún problema. Pero qué triste es cuando la persona tiene sus cosas guardadas y tiene que siempre estar corriendo, siempre estar aparentando, siempre estarse escondiendo. No es bendición para nada. Y no genera confianza una persona en esa condición, en esa situación. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. El tema es lo oculto del corazón. Y ya leímos la cita bíblica, que es Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Recuerde que esto no es licencia para pecar o no es para justificarnos. No, pues yo soy una persona justa y trato de hacer el bien, pero entonces peca. Algunos pecan deliberadamente, sabiendo que no se deben hacer las cosas y lamentablemente las hacen aún advirtiéndoles. Pero el título es sin guardados.
Qué bueno que lo tengamos guardado. Qué bueno que nosotros podamos con nuestra pareja contarle las cosas, que ella nos las cuenta a nosotros, nosotros a nuestros hijos a nosotros. Hay cosas que podemos contarles a nuestros hijos, hay cosas que podemos hacerles saber, hay cosas que como familia debemos de tratar para ayudarnos mutuamente. Puede ser un problema emocional, sentimental, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema en la salud, puede ser en la parte económica, en cualquier área. Siempre es bueno dialogar, pedir una orientación y no creernos sabios en nuestra propia opinión. Miren lo que dice la palabra del Señor y quiero que me acompañe, pero el punto que vamos a mirar es: debo conocer mis faltas ocultas. Nosotros debemos de procurar conocer nuestras faltas ocultas, porque hay faltas que lamentablemente se esconden tanto, que nosotros las escondemos tanto, más bien que hasta a nosotros mismos se nos olvidan o se nos embolatan. Pero si nosotros no sacamos a la luz esas faltas, va a ser un problema y un tropiezo. Miren lo que dice el Salmo 19, el capítulo 19, el versículo 12. Miren lo que dice: ¿cómo puedes conocer tú los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de mis faltas. Esta creo que es la traducción lengua actual. Dice el Salmo 19:12: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de mis faltas. ¿Sí dice así? Confírmemelo, por favor, es tan amable. Exacto. Esa es la versión Reina Valera. Yo se la estoy leyendo en traducción lengua actual, que me parece que es un poco más amplia para que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? ¿Sabe cómo lamentablemente sucede esto? Cuando la persona peca, cuando la persona falla y no es capaz de ir a la presencia de Dios a pedir perdón, a pedir ayuda para hallar el oportuno socorro. Cuando la persona peca una y otra vez y no busca ayuda en Dios y no se refugia en Dios, esa persona está ocultando no solamente el pecado de papá, de mamá, de los pastores, del esposo, tal vez de la esposa o viceversa, o del jefe, sino que se está haciendo un daño a esa misma persona. Por eso la Biblia nos habla del peso del pecado que nos asedia, y es a causa de esos pecados ocultos, de esos pecados que se hacen a escondidas y que nosotros creemos que nadie, absolutamente nadie lo sabe. Hay personas que lamentablemente creen que la solución es irse para otra ciudad y allí pecar. De pronto le dice a la esposa que tiene una reunión laboral o viceversa y se va, pero solamente Dios y la persona sabe qué acontece. O que tiene un viaje de negocios, o que tiene una reunión laboral, o aún cuántas personas, aún en lo ministerial. Lamentable y tristemente, esto algunos creen que no debería decirse, pero es una gran verdad. ¿Cuántos por eso no llevan a la esposa a un evento donde los invitan? Porque muy posiblemente algunos tengan en su corazón algún pecado oculto y lo llevan a la práctica. Miren, por eso la soledad, cuando se tienen cosas guardadas en el corazón, no es buena consejera, no es buena compañera. La soledad nunca nos va a ayudar a salir adelante. Al contrario, la soledad va a esclavizar a la persona. Porque una persona desocupada en una mente, dicen por ahí alguien, y es muy cierto, es un taller de Satanás. Se empieza a meditar, empieza a pensar en cosas, y hoy en día es más factible porque se está a un clic de llevar a cabo lo que viene a la mente o al corazón o el pensamiento que llega. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos y comprendamos para la gloria y la honra de Dios lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria y la honra de Dios, y así poder avanzar en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, en el desarrollo de la fe, y podamos mantenernos
firmes para la gloria y la honra de Dios. Cargar con el peso de pecado no es nada bueno. Cuando una persona tiene un peso continuamente, hablándolo literalmente, físicamente, se va encorvando. Porque el peso va doblegando y va haciéndole perder la curvatura a la columna. Los músculos, tendones van cediendo. Pero cuando se va despojando de ese peso, va quedando libre. Así pasa en lo espiritual. Por eso es importante que nosotros comprendamos lo que la palabra del Señor dice. Yo quiero leérselo una vez más aquí en lo que la Reina Valera dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El versículo 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Es que es importante que nosotros podamos. ¿Cuántas veces la soberbia está oculta en nuestro corazón? Y no se le puede decir nada a la persona porque actúa con soberbia y por todo responde y patalea. Y mire lo que sigue diciendo: que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es importante por eso, hermano, que nosotros podamos venir a la presencia de Dios, descansar, ser sinceros con Dios, entregarle nuestra carga. Hay situaciones que se nos pueden estar saliendo de la mano, o se han salido, o se podrán salir. Pero si venimos a la presencia de Dios y le contamos cuál es ese peso de pecado que nos asedia, cuál es esa situación que está allí oprimiéndonos, por eso se pierde la paz. Es más, por eso hay mucha gente que lamentablemente cae en cama enferma. El salmista David dice: cuando callé, envejecieron mis huesos. Porque el callar, el no confesar el pecado, tiene sus consecuencias. El creernos sabios en nuestra propia opinión, el no permitir que Dios nos ayude, el no permitir que Dios a través del Espíritu Santo y su palabra nos pueda guiar y nos pueda orientar. Mire lo que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es lo que nos debe preocupar a nosotros, y debemos anhelar que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de Dios, que podamos, para la gloria y la honra de Dios, entender y comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere ayudarnos, y que no nos conviene tener guardados en el corazón. Llámese resentimiento, falta de perdón, amargura, odio, fornicación, adulterio. Porque recuerde que adulterar no solamente es la parte física y literal. La Biblia dice que el que mira a una mujer en su corazón, o una mujer que mira a un hombre en su corazón y lo desee, ya adulteró. Sino que muchas veces hay cositas por ahí guardadas. Hay malas intenciones, mala manera de mirar, de hablar, de escuchar. Y eso se guarda muchas veces en el corazón. Se aparenta ante la gente, y eso es engañarse a uno mismo y pretender engañar a Dios y a las otras personas. Y nunca eso va a funcionar. Siempre Dios, por su infinita misericordia, nos va a ayudar siempre y cuando nosotros vengamos a Él. Siempre y cuando nosotros nos dispongamos ante Él y nos humillemos para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 28:13, casualmente, o casualmente no, es el otro punto del tema. Lo que impide prosperar. Por eso hay gente que no prospera espiritualmente ni económicamente en ninguna área. Las cosas que emprenden no les salen bien. Porque si hay algo que Dios le agrada, es que nosotros vayamos a Él. Por eso el salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro, mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos de entender y comprender que nuestra ayuda, si la anhelamos, si la queremos y la pedimos, viene de parte de Dios. Miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
El que encubre sus pecados, habla término plural, no prosperará. Por eso hay gente que no prospera ni económicamente. Hay gente que no prospera en ninguna área. Porque en vez de correr a confesar el pecado, porque aquí lo dice, mas el que confiesa, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora, no solamente reconocer el pecado, es ir y confesarlo, pero es apartarse del pecado. Porque si no se aparta del pecado la persona, no tiene ningún sentido confesarlo, porque estaría pecando deliberadamente y estaría haciéndolo continuamente. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que en aquel tiempo muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo tocaba un instrumento en alabanza. Señor, yo predicaba. Señor, yo hacía esto en tu obra, en el ministerio. Y el Dios del cielo le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la gente pecó una y pecó otra y se convirtió en un hacedor. Nunca se arrepintió, nunca confesó su pecado, nunca se quiso apartar y le dio rienda suelta a su carne, a los deseos, a su placer, a lo que su corazón le pedía que hiciera. Por eso es importante que nosotros podamos entender que para ser prosperados espiritualmente hay que orar, hay que leer la Biblia, claro, hay que congregarnos, hay que servirle al Señor, pero hay que confesar el pecado y hay que apartarse. Si es una amistad que está llevando a pecar, pues hay que apartarse de esa amistad, hay que cortar con esa amistad. Si hay que pedirle perdón a esa amistad por haber participado, haber sido tropiezo para esa persona, hay que hacerlo, pero se hace uno a un lado. Y es mejor perder un supuesto amigo y no perder al Dios del cielo como nuestro amigo fiel y verdadero, y ante todo la salvación del alma. Con Cristo lo tenemos todo, hermano. A pesar de dificultades, de luchas, de pruebas, de tentaciones, de debilidades, de lo que se presenta en la vida, con Cristo lo tenemos todo. Porque en Él hay respuesta, en Él hay bendición, en Él hay prosperidad. Pero sin Cristo, mire la gente por qué sufre, por qué lucha tanto. La gente por qué no quiere venir a acercarse a Dios, por no confesar su pecado. Y algunos confiesan el pecado, impulsados por otros, pero no se apartan. Por eso nunca he estado de acuerdo con que cuando a la congregación llega una persona nueva, le hagan levantar la mano, lo pasen adelante, oran por él y le hacen ante todo hacer la oración de fe, pero no le explicaron absolutamente nada. La persona hizo la oración de fe, entregó su vida a Cristo y pare de contar. Y miren lo que dice la Biblia, que el espíritu inmundo que sale de esa vida anda por lugares secos, buscando dónde reposar, y no haya reposo. Porque la única manera que los espíritus reposan es en la vida de la persona que está en pecado, porque esa es su guarida, ese es su lugar. Por eso la Biblia nos habla que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Allí hay una iniquidad, allí se forma y da a luz el pecado, la iniquidad. Entonces, pero cuando la persona reconoce el pecado, reconoce su condición y dice: Señor, yo no he podido, yo quiero salir de esta situación, yo no quiero que esta situación me lleve al mismo infierno, yo no quiero perder la salvación de mi alma, es algo que me siento bien, me deleito, pero sé que no está bien delante de ti, pero sé que en mis fuerzas no he podido y no puedo y no voy a poder, porque si le sigo dando rienda suelta, esto me va a ganar. Pero necesito tu ayuda, y el Dios del cielo corre de una vez a ayudarnos. Cuando le digo corre, no es la parte literal, pero manda su socorro, manda su ayuda, nos fortalece a través del Espíritu Santo, nos da claridad. Y si nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado, el dominio propio, lo vamos a lograr para la gloria y la honra de Dios. Pero si lamentablemente la persona no va a Dios, no busca la ayuda en Dios, no se humilla delante de Dios, lamentablemente le va de mal en peor. Y por eso uno ve que empeora en varias áreas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que va a tener que un día, de todas maneras, humillarse ante Dios. Y ojalá que no sea
demasiado tarde. Porque la ira, las copas de la ira de Dios, llegan un momento donde se llena. Y a veces hay copas que han sido estrelladas contra la pared. Porque abusaron de la misericordia, abusaron de la paciencia de Dios, abusaron de su amor y pisotearon tanto la sangre de Cristo, haciendo lo malo, lo perverso. Y la gente cree que eso es un juego, que simplemente, ay no, yo peco y algún día le pido perdón a Dios, siendo creyentes, siendo conocedores, naciendo en cuna cristiana, siendo servidores, aún predicadores, aún pastores, lamentablemente. Pero se cree que porque se tiene autoridad y conocimiento, que se puede hacer lo que bien nos parezca, y así no es. Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son muy serias para la gloria y la honra de Dios. Por eso nosotros debemos permitir que Dios, a través del Espíritu Santo, escudriñe lo profundo de nuestro corazón. Mire, hay gente que ha caído en cama. Y hay gente que ha estado a punto de morir. Y solo Dios, por su infinita misericordia, le permite a esa persona que el Espíritu Santo le escudriñe el corazón y le haga entender que hay un familiar o un vecino o un compañero de trabajo o alguien al que esa persona no ha perdonado y no quiso perdonar. Y muchas veces, como le decía hace un momento, lo que dice la Biblia, el salmista David dijo: mis huesos envejecieron cuando callé. A veces no se le pide perdón a Dios, hermano. A nosotros es bueno decirle: Señor, perdóname por el mal pensamiento, una mala mirada, una mala palabra que haya dicho, alguna expresión mala que haya tenido, una mala palabra que haya escuchado, que haya escrito. Porque Dios conoce la intención del corazón. Por eso es necesario que nosotros comprendamos y entendamos que para ser prosperados no es como lamentablemente sucede en algunos lugares, que usted quiere ser prosperado, traiga una ofrenda de tanto para que Dios le prospere, porque Dios bendice al dador alegre. Y sí, Dios bendice al dador alegre, pero ¿qué sentido tiene con que esa persona lleve una ofrenda grande, jugosa, pero no ha querido reconocer su pecado? Proverbios 28:13, se lo repito para pasar al siguiente punto. Y dice, lo que impide prosperar. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará espiritualmente, no prosperará ministerialmente, no prosperará sentimentalmente, no prosperará económicamente, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire que no dice alcanza, sino alcanzará. Es reconocer el pecado, confesarlo y apartarse. Porque si no se aparta, es como cuando hay una fruta que está podrida. Si no se saca esa fruta o esa verdura de la cesta o la canasta donde se encuentra, va a contaminar las otras. Así pasa. Si nosotros no sacamos el pecado de nuestro corazón, si nosotros no renunciamos al pecado. Mire, mucha gente dice: no, pero yo no adultero, yo no tengo otra persona fuera de mi esposa o fuera de mi esposo. Pero cuando ve las redes sociales, se deleita viendo esas mujeres y las desea. O esas mujeres viendo a esos hombres. Se está adulterando. Es donde nosotros debemos de ser conscientes de eso. Mire, esta carne es insaciable. La carne del ser humano de por sí es insaciable. Y lo vemos que aconteció desde el mismo huerto del Edén. Siendo que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, rodeado de ríos con riquezas, con perlas preciosas, esmeraldas, con piedras, con zafiros, con oro, rodeado de todas las flores más hermosas que usted ha podido conocer y pueda entender que existe. Pero no les sació eso. Quisieron probar lo malo, comer del fruto del árbol del bien y del mal. No es una manzana, pero lamentablemente pecaron y creyeron y se dejaron tentar por el mismo diablo. Con que Dios os ha dicho que de ese árbol no coma, porque sabe Dios que cuando coman se le abrirá los ojos y conoceréis que es el bien y que es el mal. Y se dejaron engatusar, como dicen por ahí, y lamentablemente fallaron. Y nosotros
tenemos consecuencias del pecado de ellos, que gracias a Dios, a los que estamos en Cristo Jesús, nos ha alcanzado la misericordia de Dios, pero seguimos perseverando y luchando. Mientras estemos en esta vida, vamos a ser tentados. Lo importante es no contemplar la tentación y menos ceder a la tentación. ¿Por qué cree usted que muchos dicen por ahí, échese una canita al aire? Eso una no hace daño, pero después de que prueba una, quiere otra y otra y otra. Por esto en el mundo dicen la última y nos vamos. Y nunca va a ser la última, excepto que ya no pueda más, pero muchas veces es demasiado tarde porque pierden el control a través de la embriaguez, pierden su dinero, pierden a veces la libertad, pierden a veces la parte física, emocional, sentimental, llegan a la casa a su problema. Es importante que podamos entender. Continuemos avanzando para la gloria de Dios. Lo oculto a la luz. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Mire, no hay absolutamente nada. Escúcheme, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado o que no haya de salir a la luz. Le decía hace un momento de que hay gente que cambia de ciudad, de departamento, de municipio, de país, como quiera muchas veces la gente hace, y creen que porque lo hacen por allá donde nadie supuestamente los conoce, que el Dios del cielo no los está viendo. Y resulta que llega el día menos pensado que eso va a salir a la luz. Es tremendo, hermano. Es tremendo. ¿Por qué cree usted que lamentablemente ha habido personas que pierden la vida en otra ciudad? Y la gente dice, pero esta persona no era de aquí. Aquí no tenía enemigos en esta ciudad. Pero como se vino de la ciudad a hacer lo malo a otra ciudad y lo venía siguiendo el mal lo alcanzó y allí perdió la vida. Bien sea porque venía de fornicar, de adulterar de la ciudad donde vive y se vino a seguir su pecado en otra ciudad, o los malos negocios, o el sicariato, o el tráfico de droga, qué sé yo. Y la persona cree que lo que está oculto nunca se va a saber. Nunca. Yo a nadie le he contado mi secreto. Creen algunos que porque no se lo ha contado a nadie, que Dios no revela lo profundo del corazón. Y Dios lo revela, ¿sabe para qué? No para condenar ni enjuiciar a la persona, ni para que se le caiga encima, sino para que sea confrontada y reaccione a tiempo. Y eso no impida ser prosperado, y eso no impida ante todo ser salvo para la gloria y la honra de Dios. Es importante ir primero de rodillas ante el Dios del cielo y pedir perdón, porque muchas veces se cree que nadie lo sabe, que el jefe no se ha dado cuenta, el patrón como viaja, como se la pasa lejos de la empresa, y cuántas veces hay personas que abusan y sacan dinero, sacan mercancía, llegan tarde, se van temprano, maltratan a los obreros y creen que nunca eso se va a saber. ¿Sabe que hoy en día es fácil saberlo y más sencillo por las cámaras, por los rastreadores, por el GPS, por tantas cosas que hay? Pero siempre ha existido lo que la palabra de Dios dice: no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de saberse. Seguimos adelante. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Mateo 15:18, mira lo que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo está el corazón suyo y mío? ¿Qué hay en él? ¿Qué pensamientos pasan? ¿Qué pensamientos salen de su corazón? Haga Mateo 18. Aquí dice la palabra del Señor y vamos a mirar lo que dice. Mateo 18. Y es importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón y que nosotros digamos: bueno, Señor, de verdad, hay odio, hay rencor, hay desamor. ¿Qué hay en el corazón? Mire lo que dice 15:18. Pero del corazón sale, pero lo que del corazón sale, de lo que sale de la boca, del corazón sale.
Y es importante que nosotros lo comprendamos y lo entendamos, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué cosas se almacenan allí? Ahora el 19, mire lo que dice. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hoy en día la gente no se le da por nada levantarle una calumnia a otra persona. Y hoy en día, con esto de la IA, hacen montajes de videos, de fotos, y se le tiran el ministerio a otra persona, el hogar a otra persona, por un falso testimonio, por un falso positivo, dicen por ahí. Hermanos, es tremendo lo que hay en el corazón, mire. Estas cosas, el versículo 20, son las que, ¿qué pasan? Contaminan al hombre, pero el comer con las manos, sin lavárselas, no contamina. Mire, eso que sale del corazón, ese odio, ese rencor, esa indiferencia, ese desamor, es lo que contamina al hombre. Y por eso hay gente que se amarga. Hay gente que se amarga porque otro está triunfando, imagínense. ¿Hasta dónde? Pero es importante que nosotros procuremos tener un corazón sano. Y tener un corazón sano, hablando en términos literales, en términos personales, en cuanto a la parte física, hay que cuidarse en la parte alimenticia, hacer ejercicios y otras cositas por ahí, añadirle vitaminas y en fin, gloria a Dios por eso, por el corazón intangible, pero por el corazón tangible, perdón, pero por el corazón intangible, que es donde se almacena el resentimiento muchas veces, el rencor, el odio, los malos deseos, malos pensamientos. Hermanos, nosotros debemos de tratar cada día de tener un corazón limpio. La Biblia nos enseña, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso no es bueno contarle, si alguien te ha herido, te ha hecho daño, no es bueno contarle a otra persona, porque esa persona va a ser contaminada. Es bueno primero ir a la presencia de Dios. Y si no tenemos la capacidad de enfrentar esa situación que ha acontecido, busquemos una persona seria, responsable, madura en el Evangelio, que nos pueda guiar y orientar para una solución con la persona que haya acontecido la situación y sea viable y sea favorable para la gloria y la honra de Dios. Pero es importante que nosotros podamos, en el amor de Cristo, solucionarlo y hacerlo. Entonces, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está? Debemos de cuidarlo literalmente y espiritualmente, porque si nosotros no cuidamos, mire, nuestro corazón no debe ser un estanque para echarle basura. No. A través de las redes tantas cosas que se ven, hermano. Hoy en día a la gente le parece fácil salir semidesnuda, hacer unos videos vulgares. Hoy en día hasta parte de la iglesia está participando en cosas que no debe participar. Mire qué se está dejando de entrar al corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted ve a una persona cómo se peina, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo se expresa, cómo se comporta, eso es lo que hay en el corazón. No se le puede pedir. La Biblia nos habla del árbol bueno, no puede dar frutos malos jamás. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos jamás. Es una apariencia que tarde que temprano va a salir a luz, que es solamente puro follaje, puras hojas, que no hay fruto real ni verdadero, que es una apariencia. Y a Dios no lo podemos engañar jamás. Seguimos para la gloria y la honra de Dios. Una lucha individual. Santiago capítulo 1, versículo 13. Para que usted y yo podamos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras y a ver qué está pasando. Concluyamos este tema, pero analicémoslo de verdad. ¿A quién estamos engañando? ¿A Dios? No. ¿A papá? ¿A mamá? ¿Al pastor? ¿A la esposa? ¿Al jefe? No. El engaño sería para nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, el versículo 13.
Leámoslo desde el 12, que está interesante. Mire, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que la aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es la lucha interna que hay en el corazón de cada ser humano. No interesa, lo digo respetuosamente, el cargo que ocupe en una congregación, no importa los títulos. Esto no se trata de ser súper espirituales. Siempre hay una lucha interna. Lo que nos toca hacer es usar el dominio propio y guardarnos para la gloria y la honra de Dios. Porque se va a presentar de una u otra manera y no nos podemos confiar. Miren lo que sigue diciendo aquí. Entonces la concupiscencia, el versículo 15, después de que ha concedido dar a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso la Biblia nos habla de examinarnos cuando se va a participar de la Santa Cena. Dice, examínate tú mismo, porque es algo individual que se debe hacer. ¿Y cuánta gente hay que participa de la Santa Cena, de la mesa del Señor, por aparentarle al pastor, porque como es servidor o porque como es un hermano de renombre, por así decirlo, muy conocido, entonces por quedar bien con el pastor, con el liderazgo, con la iglesia, participa de la cena indignamente? Y dice la Biblia que por eso hay muchos debilitados, enfermos y que muchos duermen. Porque es que las cosas no se pueden hacer por apariencia. No se puede hacer por tapar el pecado. No, lo que hay que hacer es renunciar al pecado. Lo que hay que hacer es apartarnos del pecado. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es una lógica. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso nosotros debemos de saber con quién andamos. ¿Quiénes son los hermanos o los amigos o compañeros de trabajo? ¿Estamos siendo nosotros la luz en medio de las tinieblas? ¿O las tinieblas nos están acobijando? Hay que tener cuidado, porque Dios nos ha llamado para hacer sal, para sazonar, para preservar, para darle sabor a la vida de otros a través de nuestro testimonio. Dios nos ha llamado a ser luz para que resplandezcamos, para que realmente, mire cuánta gente necesita un sabio consejo de parte de Dios a través de su vida y la mía. Cuánta gente necesita que le hablemos de Cristo y que le digamos que Cristo le ama, pero que debe de arrepentirse y apartarse del pecado para poder tener vida eterna. Pero cuántas veces lamentablemente se calla, porque la misma conciencia acusa a la persona que no tiene libertad, que no tiene autoridad y autonomía para ello. Termino con esto, lo que le pasó a los hijos del tal Hexeba. ¿Qué hicieron ellos? Como habían escuchado y visto a Pablo echar fuera demonios, creyeron que eso era así nomás. Y hay muchos creen que es simplemente tener parentesco en la familia, en el liderazgo y desempeñar una labor y que ya no. Hay que tener un llamado de Dios y tiene que tener el respaldo de Dios y una conciencia que se anda bien. Y entonces aquellos hombres dijeron, al espíritu inmundo le dijeron, en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, te vas fuera. El demonio dijo, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice la Biblia que los mandó desnudos y golpeados. Un demonio a través de una persona les dio su mano. Porque la parte espiritual no es una apariencia, es real. Que por más mínimos que se preste el servicio en la congregación, sea de bendición. Que nos preocupemos porque se agrade Dios.
Tal vez a los otros no les gusta, no les agrade la labor que usted y yo hacemos, pero si Dios está agradado, vamos a tener el respaldo de Él para la gloria y la honra de Dios. Oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra y por este tiempo para la gloria y la honra de Dios. Y si usted y yo tenemos algo que confesarle al Señor, pedirle perdón porque hay algo oculto en el corazón, este es el momento, esta es la oportunidad de que usted le diga: Señor, hoy reconozco delante de ti que he pecado, que he hecho lo malo, que no me he querido apartar del pecado, pero hoy que tú me has confrontado y me has hablado, Señor, hay cosas ocultas en mi corazón. He luchado solo con ellas, sola con ellas, pero hoy vengo ante ti, Señor, porque quiero alcanzar misericordia, porque quiero confesar mi pecado y apartarme, porque quiero prosperar espiritualmente, porque quiero prosperar económicamente y en todas y cada una de las áreas. Señor, glorifícate, Señor. Ayúdame a tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón donde more la presencia del Espíritu Santo, un corazón donde la palabra sea atesorada y la palabra fluya para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Ayúdame, Señor amado, porque quiero que tú des testimonio de mí, Señor. No quiero seguir viviendo más por apariencia, no quiero seguir engañando más a nadie. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres en el nombre de Jesús de Nazaret, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos en Cristo, que el Dios Todopoderoso les bendiga, y amigos, que si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.